Dice el enunciado de la convocatoria extraordinaria de 2018 en la opción A. El primer problema, que es de gravitación, dice: la masa de un objeto en la superficie terrestre es de 50 kilogramos. 50 kilogramos. Determine la masa y el peso del objeto en la superficie de Mercurio. Bien, y luego nos pide otro apartado sobre a qué altura sobre la superficie de Mercurio el peso se produce a la tercera parte. Nos dan como datos la constante de la gravitación universal, la masa de Mercurio y el radio de Mercurio. Bien, la primera pregunta del primer apartado es bien sencilla de responder, y es que la masa de un objeto es la misma en cualquier parte del espacio. La masa no depende de la posición en la que nos encontremos. La masa m de un cuerpo no depende de la posición en la que se encuentre, de la posición. Es decir, es igual en el campo gravitatorio terrestre que en el campo gravitatorio de Mercurio, que en el campo gravitatorio de Marte. La masa es una medida cuantitativa de la inercia, pero no varía porque nos encontremos en uno o en otro planeta. No así el peso sí que depende. El peso se conoce como la fuerza con la que el planeta atrae a los cuerpos que están en su superficie. Luego, el peso en la superficie de Mercurio, que sería un vector, sería igual a la fuerza con la que Mercurio atrae a los cuerpos que están sobre su superficie. Esa es la fuerza precisamente gravitatoria, que nosotros sabemos escribir pues como menos G masa de Mercurio, vamos a ponerlo con E mayúscula para no confundirnos, masa de Mercurio, masa del cuerpo, dividido por el radio de Mercurio al cuadrado y multiplicado por un vector U sub R. Es decir, si yo tuviese aquí la superficie de Mercurio y este fuera el centro de Mercurio, la masa de un objeto de masa m sería atraído con una fuerza que yo conozco como peso y que curiosamente es la fuerza gravitatoria, ¿de acuerdo? Es una fuerza dirigida hacia el centro, por eso este signo menos, este vector UR sería el vector unitario en la dirección desde el centro de Mercurio hasta la posición de la masa. Bien, pues si nosotros sustituimos estos valores que sí que conocemos en la expresión, nos quedaría, si nos quedamos solamente con la parte del módulo, ya hemos explicado aquí lo que es la parte vectorial, el módulo del peso sería 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa de Mercurio, que son 3,3 por 10 elevado a 23, por la masa del cuerpo, que tenemos situado sobre Mercurio, que son 50 kilos, y dividido por el radio de Mercurio al cuadrado, que es 2,44 por 10 elevado a 6. Todo ello al cuadrado. Esto tiene un valor de 184,85 newtons. 184,85 newtons. Que si queremos escribir este vector, el vector P, pues lo único que tenemos que hacer es decir que el vector P es menos 184,85 U sub R, donde U sub R es un vector unitario de dirección radial, newtons. Este sería el resultado del primer apartado. En el apartado B me dicen que a qué altura sobre la superficie de Mercurio el peso del cuerpo se reduce a la tercera parte. Bueno, me imagino que me piden que se reduce a la tercera parte del peso en la superficie, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que colocar esta masa a una altura, por ejemplo por aquí, a una altura h, que sumada al radio de Mercurio me dé la distancia a la que yo tengo que calcular su peso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el apartado B, bueno, pues tengo que igualar el peso a una altura h, que voy a llamar, por ejemplo, peso h, y que solamente voy a considerar ya módulos. El peso a una altura h, primero lo voy a escribir así, para que sepamos que es un vector,
sería una tercera parte del peso en la superficie, que lo vamos a escribir así, ¿de acuerdo? Quitamos los módulos y sustituimos por nuestra expresión y nos quedaría que G por la masa de mercurio, por la masa del cuerpo partido por esa distancia a la que se encuentra, que es el radio de mercurio más h, el radio de mercurio más h al cuadrado, sea igual a un tercio del peso en la superficie. G, masa de mercurio, masa del cuerpo partido por R de mercurio al cuadrado. De tal manera que yo me puedo cargar estas tres magnitudes porque se repiten en las dos igualdades. Y dándole la vuelta a la igualdad, yo podría escribir que el radio de mercurio más h al cuadrado sería igual a 3 veces el radio de mercurio al cuadrado. Para simplificar esta ecuación, que sería una ecuación de segundo grado, lo que podemos hacer es meter raíces en los dos miembros, raíz aquí, y lo que igualaría sería que el radio de mercurio más h sería igual a raíz de 3 por el radio de mercurio. De tal manera que, despejando h, que es el valor que a mí me piden, yo tengo que h será igual a raíz de 3 por el radio de mercurio menos 1 que va a pasar aquí. Es decir, raíz de 3 menos 1 por el radio de mercurio. Si yo sustituyo estos valores, pues obtengo que h es 1,78 por 10 elevado a 6 metros. Y lo único que podemos hacer es simplemente calcularlo y comprobarlo sumando al radio de mercurio esta cantidad y comprobando que el peso es la tercera parte de 1,84, perdón, de 184,85.